Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos a una semana más de tertulias. Ya teníamos por ahí, los dejamos esperando un poquito. Como siempre, les agradecemos muchísimo su paciencia, que nos esperen, pero la verdad es que sobreabunda el trabajo, entonces no habíamos podido coincidir. Bueno, conmigo. La culpa de todo la tiene Ingrid. La tengo yo. Sí. No, es cierto. Pero ni modo, hay que ir detrás de la chuleta. Sí, desgraciadamente no somos ricas millonarias, entonces, pues sí tenemos que trabajar. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y les agradecemos mucho que se conecten. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en Spotify y tenemos nuestra cuenta en Patreon. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, amiga? Ahora sí te mantuve con la sorpresa. Si ahora sí no me dijiste nada. Te la apliqué. Ni modo, amiga. Chanclas, no bueno, pues ser, el día de hoy vamos a hablar de los tíbolis. Ok. ¿Y todo eso cómo se come? Dice mi papá, ¿tienes tortillas o bolillo? Salsita. Es que comida coreana. Y dice, ¿y las tortillas? No, papá, la comida coreana no se come con tortillas. ¿Cómo no? Bueno, amiga, entonces, pues a darle, porque nada más estos capítulos ahora duran 30 minutos. Sí, amiga, así y que se nos córrele. van como agua, ¿no? Entonces, ¿tú sabes qué es un tiboli, amiga? Híjole, ahora sí me agarraste en curva. Tívoli. ¿No es una tribu africana? Bueno, pudiste haber dicho algo, pero yo lo sé. Porque dije, bueno, igual y me sale otra con otra cosa, ¿no? Sí, suena como a table dance o algo así, ¿no? Pero no. Tívoli. ¿A poco no? Dije, va a salir por ahí, pero no. Y de seguro en Tijuana. No, pues, me suena más como a tribu, así como de por allá, de las Áfricas. Sí, es algo que sucedió de manera lejana, pero que luego se introdujo a nuestro país. Uh-huh. Y bueno, vamos a darle, ¿no? Los tíbolis fueron propuestas de establecimientos de alimentos y bebidas que ya alguna vez habíamos hablado de ellos, si usted recuerda, en los capítulos del Porfiriato. No nos tocamos mucho porque dije en aquella ocasión, en el primero hace como que hablamos. 4 años de eso. Sí, pues cuando iniciamos el programa, ¿no? Que por cierto ese programa ha sido de los más taquilleros, de los que más les han gustado porque pues sí se ha replicado bastante. Pero bueno, es un establecimiento interesante. Por eso dije, algún día voy a hablar de ellos. Y bueno, los tíbolis, obviamente, pues es una palabra extranjera, no tiene nada que ver con lo que es No, nada, que de nuestro México, país, no, nada. O sea, por eso así como que dices, ¿qué? Ajá. ¿Con qué se come eso? Ajá, sí. ¿No? Y refiere, estos tíbolis tú incluso puedes visitarlos en otros países del mundo, que son una cuestión que inspiraba jardines en Europa, sobre todo. Jardines que tenían fuentes, que tenían esculturas, que tenían árboles así como muy bonitos, incluso muchos como jardines botánicos en donde la gente podía pasear y donde era una cuestión como muy contemplativa, ¿no? Entonces, los tíbolis se introducen a México en plena época del Porfiriato y bueno, recordemos que en esa época con la arquitectura, exactamente, la tendencia, al Porfi le chiflaba todo lo europeo. Claro, y más si era francés, ¿no? Por Entonces, supuesto. Sí. Lo que va a suceder es que muchos de estos establecimientos van a tomar esta corriente de Francia, ¿no? Afrancesada, del Art Nouveau, y van a colocar dentro de ellos muchos elementos que hoy los vemos como muy bonitos y que desgraciadamente no queda ninguno, ¿no? No, pues es no queda ninguno. Algunas personas, yo te iba a preguntar si conocías algún nombre de ellas, porque es rarísimo que alguien conozca sobre este término. Tal vez solo he platicado de los tíbolis con mi amiga Marce. Bueno, pero Marce es especialista y vive en la Ciudad de México. Así es, pero poca gente. Pero los que no vivimos, porque asumo que en la Ciudad de México es donde más los podías encontrar por el tipo, ¿no? Y luego se viene la revolución, olvídate, o sea, esos lugares eran destruyeron. De fifís. Exacto, porque requerían mucho dinero, mucha inversión para estarlos manteniendo. Pues imagínate, si eran jardines y tenían fuentes, ¿no? Muchos de ellos tenían animales vivos así. Pavos reales, me imagino, garzas, flamencos. Entonces la gente pues disfrutaba
gozaba de estar en estos establecimientos. Y aparte eran sitios interesantes en donde la gastronomía era también como de punta, ¿no? Uh-huh. Y como en esos momentos estamos viviendo una fiebre también de una corriente que llegan de muchos extranjeros, pues depende del extranjero que visitara o la corriente de extranjeros que visitaran esos lugares, era el tipo de comida que se servía. Claro. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, cocina española, uh-huh. O cocina, por ejemplo, francesa, uh-huh. Pero en algunos establecimientos se empezaba a servir la cocina mexicana. Okay. Y eso es algo interesante también a decir. Pero como ya más gourmet. No gourmet, pero van a ser las primeras propuestas que veamos de cocina en un establecimiento de alimentos y bebidas a ese nivel, ajá. En donde la cocina mexicana está empezando a tener partido. Ok, ¿no? Qué interesante. Esa es como una de sus aportaciones interesantes. Okay, ¿no? Desgraciadamente, como yo te platico, pues hoy ya no hay, o sea, ahí quedan fotos en algunas colecciones, uh-huh. Sobre todo que puedes encontrar, por ejemplo, si usted se mete a Mediateca del INAH, puede encontrar muchísima fotografía, y sobre todo lo que fue el Tivoli San Cosme o el de Liceo. Pero, y muy pocos de otros, pero podemos darnos una idea del tipo de gente que lo visitaba por justamente cómo se vestía. Muy francés. ¿No? Muy fifí, ¿no? Con estos paraguas hermosos, con las mujeres, con sus vestidos larguísimos, con los que caminaban, no se les fuera a ver el tobillo, no. Solo se les veía la bota y así, sí. ¿No? Muy elegantes, con guantes y todo esto, sí, ¿no? Y que iban con chaperones y todo. De hecho, pues ahí les platico que fueron sitios preferidos, por ejemplo, como el político Benito Juárez, el presidente Benito Juárez. Fíjate. ¿No? Y eran lugares... El tan del pueblo. Ajá, y eran lugares que vieron recorrer a muchos personajes muy interesantes que pasaron a la historia, ¿no? En momentos también como muy específicos, ahorita les voy a contar algunos, ¿sí? Pero eran lugares también creados como para citas románticas, por supuesto, pero con chaperones. Sí, pues era... No podía haber ahí como solo dos personas. No, porque pues era de la época, ¿no? Me imagino que... Niveles de privacidad. Sí, es que me imagino que hasta ahí mismo era como para presentar a la pareja porque ya tenían acuerdos de matrimonio. Recordemos que en aquel entonces no era que te casaras por amor, era porque le convenía a las familias un acuerdo comercial o financiero, lo que tú quieras, ¿no? De hecho, por ejemplo, se habla de un Tivoli que tenía, porque todos van a irse como especializando o ir dando diferenciadores para que justamente tú decidieras ir a ese lugar por cierta razón, ¿no? Oye, amiga, no, ahorita me fui, ¿no? Ajá. Ahí te viste caminando con tu paraguas, amiga. No, sí. No, ahorita que dijiste que eran como de cierta especialidad algunos, había unas casas de té en Francia que eran muy como para llevar a esa persona que estabas o que querías enamorar o que era una artista o cantante de ópera que pues si tú eras de la realeza o pertenecías a la realeza, o sea, eras algún lord o lo que sea, pues no te podías casar con ella, entonces te la llevabas a estos como casas de té donde había espacios donde podías pues hacer lo que viene siendo muy... Si en ese lugar, si a esos lugares entraban mujeres solas, ajá, entonces quedaba su reputación. No, pero también llevaban acompañantes, pero o sea, era como un lugar súper exclusivo. Ahora, había zonas como muy secretas. Ajá. ¿Sale? Esas costaban más caro, por supuesto. No, pues sí. ¿No? Y había incluso unas a las alturas. Uh-huh. Había unas especies de casitas del árbol uh-huh. que podían albergar muchas personas, incluso porque se podían hacer banquetes. Uh-huh. Fíjate, ya desde entonces con un concepto completamente distinto, ¿no? Uh-huh. Y había banquetes de hasta 1,500 personas, para que te imagines. Solían ser jardines, uh-huh. ¿no? Utilizaban estos espacios abiertos para colocar justamente el mobiliario las mesas y hacer el servicio, pero había zonas como muy privadas. Uh-huh. Incluso había lugares donde podías bailar, uh-huh. lugares donde podías contemplar, o sea, sentarte a contemplar la naturaleza, uh-huh. O lugares en donde querías echar novio, como bien dices, ¿no? Uh-huh. Pero si se le llegaba a ver una señorita de ahí salir sola, uh-huh. no, pues se manchaba ya su reputación y la de su familia para siempre, ¿no? Uh-huh. Como en ese entonces era visto. Entonces, te voy a platicar un poquito, ¿no? Estos lugares eran sitios preferidos, por ejemplo, con sociedades como masones.
Ahí se podía jugar boliche, billar, ¿no? Muchos eran visitados de fin de semana. Imagínate hoy toda esta tendencia de ir al brunch de sábado o más en domingo, ¿no? Con tu familia. Algo parecido. Incluso se realizaban algunas en algunas temporadas, y depende del calor, los famosos lunch champagne, en donde había como una especie de refrigerio, pero se acompañaba con espumoso, ¿no? Con champán. Exactamente. Sí. ¿No? Muy inglés el asunto. Era una revoltura, ¿no? Sí. Podías encontrar arquitectura francesa, pero este término de Tivoli es italiano, y efectivamente podías encontrar cocina mexicana, que era lo que te decía. Sí, ¿no? así como de ¿qué está pasando aquí? Exactamente, española. Entonces, y aparte toda la gente sintiéndose francesa, entonces era una cosa pues rara, porque aparte los menús se ofrecían también en francés, ¿no? En muchos sitios. Bueno, estos tivolis tuvieron esta novedad, por ejemplo, para atender ya sea por familia, por pareja, por políticos, por sociedades secretas. Y por ejemplo, estuvo el Gran Tivoli de la Riviera de San Cosme. Okay. Esta se refiere que estuvo entre las calles de Sadi Carnot y Serapio Rendón. Hoy no existe, como yo les platico. También fue llamado el Robinson. Se le llamó el Robinson por los gabinetes aéreos del mismo nombre, cuyo dueño fue el señor Maurice Porras, quien tenía muy buena privacidad, y obviamente se utilizaban, por ejemplo, para estas cuestiones de cita, ¿no? Entre otras cosas se dice. Y entre otras cosas. Contaba, por ejemplo, con otro tipo de entretenimientos como rotondas de jardines que podías ir descubriendo, juegos de agua, tenían estatuas mitológicas y alegóricas, boliche, juego de palet. Tenían fonda y cantina, y desde las 6 de la mañana ya se atendía a la gente con café y con chocolate. A las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana. Y bueno, así como hubo varios, pero aunque pues nuestros amigos no puedan verlo, a mí me encantaría que, por ejemplo, vieras esta imagen. Vamos a poner igual, porque pongo las fotografías juegos. Que aparezcan. Había juegos donde la gente se integraba. Ve el juego. ¿Sale? Y todos los demás espectadores. Mucho como hoy los juegos de ferias. No sé, siento que es como una especie de club, como que las señoras dicen, vamos al club el fin de semana. Así es, ¿no? Y entonces, algunos de estos lugares, por supuesto, se veían bodas fifís, ¿no? Se les llamaban las bodas de los pudientes. En ese entonces también se celebraban cumpleaños, había fiestas cívicas o reuniones de partidos políticos. Y, por ejemplo, acá, ¿qué les puedo decir? Al inicio, como yo les decía, no encontrábamos cocina mexicana, puesto que la cocina mexicana, pues, para empezar, a finales del siglo XIX apenas se está consolidando. Aún no hay como un término bien establecido, ¿no? Y tenemos como la presencia de las culturas extranjeras, especialmente la francesa, como la más pesada, ¿no? Pero en estos sitios, ahorita les voy a poner aquí, por ejemplo, había una donde había kioscos, salones para baile y celebraciones, por ejemplo, que hubo como la batalla de la Covadonga, que era originaria de España y se festejaba el 8 de septiembre. Festividades muy también también el inicio de la Revolución Francesa, europeas, conmemorada el 14 de julio, ¿no? Y estas, por ejemplo, eran auspiciadas por ministerios o representaciones de esos países en México, que ahí realizaban justamente sus fiestas y cuyos invitados de honor estaban, entre otros, Porfirio Díaz, por supuesto, ¿no? Y era una cosa interesante porque pues se celebraban fiestas, todavía sigue pasando eso en México, ¿no? En muchos lugares se celebraban fiestas ajenas a los mexicanos, pero los mexicanos ahí metidos también en la fiesta, ¿no? Como en las romerías también españolas. Muy de nuestro país. Y, por ejemplo, en la fiesta española siempre se empezaba con una misa en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, y después se iban hacia el Tivoli, en donde ya había música española de fondo y había bailarines gritando, por ejemplo, ¡ole! Así, ¿no? Y era como el grito típico de todo el banquete. Se brindaba, por ejemplo, con sidra o con copas de manzanilla. Y en cambio, cuando había fiestas francesas, con lo que se bebía era champán, ¿no? Como yo te decía. Bueno,
Ahí en un Tívoli, por ejemplo, se celebró la convención antireeleccionista, en donde resultaron los candidatos a la presidencia Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez. Uh-huh. Entonces, hubo situaciones históricas dentro de estos lugares bien interesantes que afortunadamente pues fueron escritos, ¿no?, por alguien. Existe evidencia. Uh-huh. Pero pues de muchas otras cosas no lo sabemos, ¿no? Entonces, les voy a platicar algunos que existieron, ¿no? Ya les hablé de uno. Otro fue, por ejemplo, el Recreo Mexicano. Este cambió su nombre a Tivoli Fulcheri. Imaginen, el dueño, ¿no? Era italiano. Entre Bucareli y la Cuarta Providencia, calles del centro de la Ciudad de México. Y sí, como comentó esto hace unos momentos, estos Tivolis sobre todo funcionaron en las orillas de la ciudad y normalmente en lo que se consideraban como aldeas o pueblos para vacacionar o para irse de campo, como Tlalpan, que en ese entonces para el centro histórico era así como, la villa de Tlalpan, no había nada. La aldea, ¿no? Hay que irnos de campo así 2 días, o Coyoacán o así, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el Tívoli de Porras, también llamado el Tívoli de la Piedad, en Santa María la Ribera, y era el dueño, el mismísimo del restaurante del Bazar. También estuvo el Tívoli, el de Jardín del Liceo, en Puente Alvarado 25 y medio, que abría sus puertas en 1856. Okay. Y que nos dice el diario Siglo XIX que sus jardines eran unos de los más bellos de la ciudad. Como innovación tenían plantas de ornato a la venta, fíjate, ¿no? Como una especie de vivero. Ajá. Y también vendían semillas que producían flores, o sea, sacaban plantas que producían flores y pues era por eso muy visitada. Y si te gustaron, pues te las puedes llevar a tu casa por una módica cantidad. No, y me imagino que sí, porque si tú eras la señora de la casa y vas y ves esos preciosos jardines y flores, llevar, dices a tu marido, no, cómprame las semillas porque yo mi casa la quiero tener igual. Sí, porque cuando se reunía el Chocolate con sus amigas para decir, mira, las plantas que tengo aquí son como las del Tívoli. Así es, ¿no? Este lugar, por ejemplo, su especialidad eran los banquetes y los long champagne. Sí. Su propietario fue Agustín de la Belle o Dolebel. También estaba, por ejemplo, el Tívoli del Ferrocarril en Puente de Alvarado y su dueño fue Félix Diezder. Y más al sur de la ciudad estaba, por ejemplo, el Tívoli de Romita. También hubo un Tívoli en Tlalpan llamado el Tívoli San José. Y el Tívoli de Ceballos, que fue el lugar favorito para toda la sociedad porfiriana. También en Paseo de la Reforma. Entonces imagínate, después del Tívoli se iban a caminar, ¿no? A la Alameda. A la Alameda. Oye, pero entonces eran lugares de varias hectáreas, porque para tener esos jardines no era como que pues, el patio de mi casa. Entonces por eso platicamos que fue después muy, muy difícil poder mantener, ¿no? Darles mantenimientos, como bien refieres, ya en la época de la Revolución, porque requieren mucho mantenimiento en los jardines. Y antes no había nada eléctrico, entonces pues todo se tenía que hacer manualmente, ¿no? Oye, y por ejemplo, por el tema de revolución entiendo que pues hacía falta personal porque mucha gente se fue a pelear y tal, pero también no hay registro, por ejemplo, de que se los hayan quitado, de que se los hayan expropiado. No se sabe. No, porque las fotos que por lo menos he revisado se ven como sitios abandonados. Ni siquiera se ven como repoblados. El repoblamiento llega mucho después. Pero esos terrenos eran de esas personas, o sea, me imagino que tuvieron que haberlos vendido. Ajá. Los dejaron. Tal vez vendieron, sí, sus terrenos, pero ahí los dejaron hasta abandonados, que ya hasta se creció después. Comercio, viviendas y otras cosas, ¿no? Incluso te digo que hoy hay muchos que están como en referencias históricas, e incluso que te dicen entre qué y qué lugares estaban, pero hoy no existen en un sitio, en un mapeo, porque no se sabe exactamente dónde estuvieron, porque no hay registro. No, porque aparte en ese entonces pues no, o sea, como estaban en las afueras, ni siquiera formaban parte digamos que, de la urbanización central. Entonces, pues no, o sea, para saber. Y bueno, tú sabes que esta cuestión de crear calles ya viene mucho más hacia el siglo XX, ¿no? En hacer Sí, el trazado de las calles y tal. Exactamente. Que tampoco es como que digas que la Ciudad de México fue construida bajo un trazo bien organizado. No regular, muchos fueron irregulares. Pero a pesar de todo, cuando vas viendo la transformación de la ciudad entre un siglo y otro, por lo menos del siglo XVI hacia el siglo XIX, yo pensaría que podría haber sido mucho más, ¿cómo decirlo? Masivo. Ajá.
¿no? O sea, como ahora que aparecen colonias de un día para otro, ¿no? O calles, 10, 12 calles, no sé, 2, 3 calles de repente, ¿no? No, en ese entonces, pues el crecimiento era mucho más lento y obviamente la ciudad iba creciendo, pero imagínate, para decir que esto estaba a las afueras de la ciudad, o sea, si estamos hablando de la Riviera de San Cosme, está que hoy es casi el centro todavía. Exacto, de hecho tú estás ahí y dices, estoy en el centro. O sea, puedo caminar, sí, me voy a llevar unos minutos, pero estoy bien cerca de lo que es el Monumento a la Revolución, ¿no? Y a lo que fueron estos primeros sembradíos que hablamos alguna vez de trigo, ¿no? Entonces, existió otro, por ejemplo, llamado el Petit Versailles, cuyo dueño era Amado Gillot. Versailles es chiquita. Ese, por ejemplo, se dice que estaba en la calle La Piedad, que hoy se llama la Avenida Cuauhtémoc. Fíjate. Sí, no. Y entre otros estuvo, por ejemplo, el Tívoli de Bucareli, el Tívoli de la Cervecería México Toluca, o el de la Cervecería Alemana, o también el Tívoli del Antiguo Caballito. Entonces, o sea, había muchos, Había muchos, de hecho, para mucha gente, cuando estuve revisando la información, porque esta investigación la hice con Marce, a la cual le mando un saludo, ¿no? Para el libro que algún día esperemos ver a la luz, ¿verdad? Y justamente lo que veíamos es que primero encontramos como muy del Tívoli de San Cosme y también el del Liceo, pero más referencias casi no encontrabas. Pero cuando ya empiezas a rascar y empiezas a ver imágenes en la mediateca y en fotos antiguas de archivos, o publicaciones también en donde sale por ahí alguna lectura relacionada a, mira, aquí te voy a leer, por ejemplo, un cachito, ¿no? En el libro, por ejemplo, México Pintoresco, se narra que el Tívoli de San Cosme se llevaban a cabo eventos desde bodas de los pudientes, cumpleaños, fiestas cívicas y reuniones de partidos políticos. Y ahí va el ejemplo. Ahí estaban los sentimientos del amor, amistad, gratitud y otros. Es este Tívoli un lugar bellísimo, con 2 parques sombreados por altos, copados y frondosos árboles, con cascadas, fuentes bullidoras y callecitas de sembrados, adornadas con estatuas a los lados. Uno de los parques es reservado y el otro es para el público. Tiene un salón alto para 300 convidados y desde ahí se disfruta del bellísimo panorama que dibujan las pequeñas alturas cubiertas de verde musgo, los pintorescos y vistosos cenadores cubiertos de las bóvedas que forman las plantas trepadoras, ¿no? Entonces, la manera de escribir también de aquella época, deleite, ¿no? Sí. Justamente. Entonces, es una parte que yo creo que debería de seguirse estudiando y buscando más referencias, porque si bien las fotos te dan como una idea, sí te metes, es bien interesante entender esta otra manera de comer hacia afuera, ¿no? No hacia adentro de los recintos, sino buscar los jardines y buscar como esta cuestión de que fuera de día, de que la gente pudiera pasearse, entenderla más como un placer, como un entretenimiento. No, y creo que siempre hemos platicado en este programa que el hecho de que nuestro México hace algunos ayeres haya tenido inclinaciones, por ejemplo, a otras culturas o que haya permitido que esas culturas permearan y demás, no es malo, o sea, no lo debemos de ver como con esta mentalidad tan cerrada que tenemos hoy en día de negarlo y de decir cómo es posible de la historia, ¿no? Y algo nos dejó. Y no solamente eso, en esas maneras de comer. No, y aparte, pues es que creo que no tendríamos bellas artes hoy en día si no hubieran pasado muchas cosas. Tantos palacios que hubo en la Ciudad de México y en la otros Alameda lugares, Central, o tantos monumentos México tan bonitos. no sería pues lo que conocemos hoy en día si no hubiera permeado todas esas culturas extranjeras que llegaron a nuestro país de alguna u otra forma. Y no podemos negarlo ni tampoco renegar de eso porque no seríamos lo que somos hoy, ni verlo con esa situación así de, pues es que eso es malo, es que cómo es posible, es que eso no es mexicano, es que no sé qué, con este sentido de partir tanto que traemos en la actualidad. Aparte, ¿no? Hay muchos jardines que viajamos y visitamos en otras partes del mundo que justo tienen esta referencia, pero que también podemos encontrarlos como esta corriente
cuando usted visita y tiene estas fuentes hermosas que tienen esculturas muy a la italiana, justamente podrían ser un referente gráfico de lo que fue un Tívoli. Entonces imagine usted que comía por ahí, que cerca, eso lo tuviste aquí. Y luego caminabas entre todas esas esculturas y escuchabas el agua, ¿no? O te ibas a la música que estaba en vivo. O las conversaciones que podías tener en ese tipo de lugares, con todo ese escenario a tu alrededor. Así es. Bueno, según el Universal, antes de 1850 no hay registro de un Tívoli en la Ciudad de México. Estamos hablando de la Ciudad de México. Y una vez que llegan estas estructuras, también se introducen, por lo tanto, platillos y costumbres, sobre todo francesas, a la gastronomía mexicana. Y como ejemplo están, por ejemplo, sopas con caldo, mantequilla, rabanitos y ensaladas preparadas de distintas, ¿no? Mantequilla. Ay, tan rica que es la mantequilla. A mí me encanta. Y bueno, pues eso es lo que quería platicarles el día de hoy. No, está súper interesante. Habría que investigar más. Sí, pues les vamos a poner unas 2, 3 fotitos. Sí, para que más o menos la gente se haga una idea el que tienes ahí de los juegos está padrísimo porque se ve así como la feria de Chapultepec, pero porque por ahí decía que era un juego y te va, déjame te lo busco, porque decía, bellos jardines donde se divertían los ricos del Porfiriato. Ya me los imagino, ¿no? Y es como si te subieras a la montaña rusa con una silla que tú lleves de tu casa. Habría que investigar, hay que poner a investigar a Doña Flor, a nuestra amiga Flor, para que nos platique cómo era ese juego. Porque no se ve que sea mecánico, ¿sí? No sé, no creo, amiga. ¿Pero qué le daban vueltas? Yo creo que sí. ¿Y con mulas o qué onda? No tengo idea, pero se veía que estaba divertido. Sí, porque aparte con vestidos se subía. Sí, todos con su vestidazo, ¿no? Y los tacones y todo el rollo. Y pues sí, a ver si lo encuentro, pero por ahí venía justamente el nombre del jueguito. Bueno, les vamos a poner de todas maneras las fotografías. Acá está la kermés. Y aparte, pues no, la fotografía de esa época, pues no le hace justicia a todo lo que La Ola podías se ver. llamaba. Entonces sí se hacía La Ola, así. Un juego muy popular porfiriano que estaba en el interior del Tívoli del Eliseo. Aproximadamente la foto es de 1910. Del archivo Manuel Ramos, cortesía Juan Carlos Briones. Sí, me imagino que sí se movía así como que... Así como una montaña hoy rusa, ¿no? Bueno, no, más pero bien... en círculo. ¿Cómo le llamarían? Sí, era como este juego que está tan de moda, que te subes y te ponen música y te dan vueltas. Movimiento circular, no sé qué le decían, ¿no? Sí. No, amiga, y luego como en aquellas épocas todavía estaba lo de que las mujeres teníamos el útero, se te podía salir, amiga. No, pero sí había un término que decían los doctores que era o no sé qué. No, era útero, ay, lo escuché en el Dolop. Es decir, que errante, como útero errante, o sea, que tu útero estaba en tu cuerpo, pero se podía mover por todo el cuerpo, por eso no podías ni subirte al caballo, ni andar en bicicleta, porque se te podía ir de donde se supone que estaba y irse a otro lado, y luego pues por eso después no te puedes embarazar, amiga, porque anda errante tu útero. Bueno, está bien, pues sí, tal vez. Encuéntrelo, ¿no? Doctor. Tal vez, a lo mejor la medicina era esa, súbase a la ola a ver si se acomoda. ¿No? Bueno, muy bien. Hablar. Pues espero que les haya gustado. Muy interesante, amiga. Con eso terminamos el episodio del día de hoy. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. Si quiere que hablemos de algún tema específico que necesiten, que quiera ponernos a investigar, pues con muchísimo gusto lo podemos hacer. Mándenos un mensajito o coméntenos en los episodios qué les parece y si quieren que hablemos de algo especial. Nos vemos entonces la próxima semana. Los queremos mucho. Bye.